Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Bien. Esperamos un ratito en honor al tiempo para que se vayan conectando todos y arrancamos. En 5 minutos y arrancamos. Cuéntenme un poco cómo vienen con el tema de la lectura de los temas. ¿Llegan a preparar el taller para hoy? Hoy nos toca antiagregantes y fibrinolíticos y antiplaquetarios. Antiagregantes, plaquetarios y anticoagulantes. Cuéntenme si pudieron leer, si no, de dónde leyeron, tuvieron algún seminario. Seminario todavía no tuvimos, tenemos esta noche a las 8 con el doctor Gadea, que solamente Bien, hablemos de unos casos como hacemos siempre con él. Y después en bien. cuanto a temas, digamos, son temas interesantes, tan buenos. Yo, por ejemplo, leí más que nada de lo que sería SAC. De SAC, de la Sociedad de Cardiología. Ok. De la SAC ahí vas a tener varias guías. Lo que deberíamos, ¿tuvieran particularmente algún tema de seminario de anticoagulantes o de antiplaquetarios? No, 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 no hemos tenido. no, ok, bueno. Doctor, yo tengo una Eh, duda de eso mismo. bueno, El tema, decime, Juan Ignacio. el tema de los consensos. Sí. No, porque tenía distinto de los videos que el consenso, el tema de la anticoagulación, lo vamos a hablar hoy igual. Sí, vamos a hablar igualmente, vamos a hacer un pantallazo rápido sobre el tema de dosis. La idea es que ustedes tengan un concepto lo más general posible de las drogas, como para después sentarse y leer. Depende del consenso que lean y de las guías que lean, es más o menos las dosis que pueden llegar a tener. Y eso puede variar. Por lo cual, yo no les sugiero que se centren específicamente en una dosis puntual. Sí estaría bueno de que, por ejemplo, si están en el tema de cardiología, justamente ahora, y van a tener hoy seminario con Francisco, nos centremos en por ahí las guías de la SAC en cuanto a consensos, sobre todo de dosis. Generalmente los que más manejan el tema o sea, inhibidores de la trombina directos o anticoagulantes orales son entre los hematólogos y los cardiólogos. La dosis de heparinas no fraccionadas y heparinas fraccionadas puede variar en base a la patología del paciente. O sea que yo les diría que nos centremos por ahí en el consenso de las guías de la SAC como para sacar la mayor información posible y cualquier duda me preguntan cuando vayamos viendo droga por droga. Sí les diría que lo que tienen que repaso y tienen que saber es el mecanismo de vías intrínsecas y extrínsecas, aunque eso ha caído en desuso bastante de último tiempo y ya explican todo una vía como una vía común donde hay varias interacciones dentro de una misma red, pero que hay como 5 puntos importantes que yo me gustaría que ustedes después de este taller se lleven. Y dentro de estos 5 puntos son los sitios de acción de diferentes drogas, que es un poco como para cerrar la idea y decir, bueno, pues después empezamos a ver antiagregantes y anticoagulantes y es una melange de medicación con diferentes esquemas, con diferentes
tratamientos y cada patología se trata distinto. Les diría, como concepto para tratamiento de ahora en más, de las diferentes patologías, cada una tiene su dosis de antiagregante o anticoagulante. Y eso deberían saberlo, puntualmente por patología y no puntualmente por droga. Bueno, arrancamos, somos poquitos hoy. Somos 24 nada más. ¿Cuántos son en la cursada, chicos? No sé cuántos quedaron, pero calculo yo que 100 o menos de 100. Ok, bueno, pocos con interés de saber un poco más. Bueno, a veces pasa que están con otra cosa o no llegan, pero bueno, se irán conectando en la medida que vayamos presentando. A ver, vamos a leer un caso clínico, ¿les parece? Déjenme ver. Van a empezar a ver una pantalla compartida. Voy a empezar a cerrar algunas cosas. A ver. Bueno, a ver. ¿Qué entienden ustedes por anticoagulante? Vamos a empezar por ahí. Fármacos que de alguna manera, según su mecanismo de acción, inhiben, digamos, factores de la coagulación. O sea, tenemos anticoagulantes que ya son viejos, digamos, como pueden ser la warfarina o el acenocumarol, y después tenemos de las nuevas generaciones que ahí entra, por ejemplo, apixaban, rivaroxaban, que, digamos, no necesitan control de RIM, por ejemplo, o de tiempo de Sí, sangrado. exacto. Básicamente la gran diferencia entre esos fármacos es primero la forma de la fabricación son mayormente sintéticos, son más cortos desde el punto de vista del molecular, son generalmente pentasacáridos o generalmente se unen mucho más directamente al factor 10 básicamente y son inhibidores directos. Entonces, eso es la gran diferencia. Pero bueno, como todo anticoagulante, ustedes lo que van a hacer es van a actuar sobre la cascada de la coagulación. Toda droga que actúe sobre la cascada de la coagulación podría definirse como un anticoagulante. ¿Bien? Obviamente, dentro de este melange de drogas, ustedes van a tener drogas que son antiplaquetarias, que van a inhibir la adhesión plaquetaria, pero que en rigor de verdad podrían considerarse como anticoagulantes per se. Y ustedes definen como la vía intrínseca o la vía extrínseca puntualmente a toda droga que afecte esas dos vías a la definición de anticoagulante. ¿Bien? Bueno, vamos a leer un caso clínico que lo saqué del libro. No sé quién quiere leer. Yo sí quiero leer todo primero. Bueno, buenísimo. Una mujer de 25 años se presenta en el servicio de urgencias por disnea aguda y dolor pleurítico. La paciente había conservado su estado de salud habitual hasta 2 días antes, cuando notó que su pierna izquierda estaba hinchada y roja. Su único medicamento era un anticonceptivo oral. Los antecedentes familiares fueron significativos para una historia de coágulos sanguíneos en múltiples miembros del lado materno de su familia. El examen físico muestra a una mujer ansiosa con signos vitales estables. La extremidad inferior izquierda muestra eritema, edema e hipersensibilidad al tacto. La saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso del dedo mientras se respira aire ambiental es de 87%. La ecografía revela una trombosis venosa profunda en la extremidad inferior izquierda. La tomografía computarizada del tórax muestra émbolos pulmonares. Los análisis hematológicos indican niveles elevados de dímero D. ¿Qué tratamiento está indicado? ¿Cuáles son las opciones de terapia a largo plazo? ¿Cuánto tiempo debería ser tratada? ¿Y la paciente debería usar anticonceptivos orales? Bueno, muchas preguntas. Pero bueno, a priori tenemos una paciente joven. El diagnóstico está, ¿no? ¿Alguien, no sé, tiene alguna duda con respecto al tema del diagnóstico del tromboembolismo de pulmón? No. Pero bueno, toda parte de la sintomatología de la paciente tiene que ver con eso. Obviamente la caída en la oxigenación. Siempre pensar en un paciente con disnea, con anticonceptivos orales, con antecedentes familiares de trombosis y que tiene a su vez un diagnóstico de una trombosis en vena inferior,
la posibilidad de tener un TEP, un tromboembolismo pulmonar, aumenta un montón. Sobre todo si esa TEP, esa trombosis venosa profunda, no está anticoagulada. En este caso, tenía todos los datos, más el estudio de una angiotomografía de tórax, donde se ve obviamente la obstrucción del émbolo. Y obviamente el dímero D, que es un marcador sanguíneo, va a estar aumentado, obviamente, ¿no? Acá lo que nos preguntan es, ¿anticoagularían a la paciente o no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, o sea, la Bien, anticoagularía y como tratamiento generalmente se utilizan fibrinolíticos, digamos. perfecto, perfecto. Igual este tratamiento sería en internación ya, porque tenemos un TEP Sí, agudo exacto. y por ser en terapia Dos, intensiva. sí, exacto. Generalmente, a ver, el criterio de internación en terapia intensiva, sí, el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón sería un criterio para poder internar a la paciente. No es criterio de internación e inicio de anticoagulación el que tenga que estar en terapia intensiva. El paciente puede ingresar a la sala perfectamente, empezar la anticoagulación y valorar desde el punto de vista respiratorio cómo se comporta el paciente como para ver si se interna en la unidad cerrada o no. Lo que te va a marcar la diferencia entre el criterio de internación en unidad cerrada o no es cómo está desde el punto de vista hemodinámico la paciente y cómo está desde el punto de vista respiratorio. Si cae la oxigenación bruscamente, la paciente tiene mala mecánica, no respira bien, está hipotensa, bueno, son criterios de internación en terapia intensiva. Pero la paciente perfectamente podría estar en las primeras horas con inicio de la anticoagulación o con inicio de la terapia anticoagulante en sala o en la guardia y después subir a la terapia si hay necesidad. Habitualmente lo que se tiende a hacer, el diagnóstico de TEP per se, es criterio de internación en terapia intensiva, pero bueno, hay pacientes que tienen micro-TEPs que que no generan demasiada descompensación y que por ahí el paciente puede estar monitorizado en un principio en una unidad en la guardia y después ver cómo evoluciona las primeras 24 o 48 horas. Sí, pero es cierto. Y el tema de la anticoagulación está indicada en esta paciente. Es una paciente para anticoagular. ¿Bien? Pregunta acá, ¿cuáles serían las opciones de terapia a largo plazo? ¿Qué opinan ustedes? ¿La anticoagularían de por vida? ¿No? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué medicación? ¿Cómo? Y yo creo que al tener, digamos, antecedentes familiares, quizás que sí, que sería lo indicado, digamos, por un largo plazo. No sé si de por vida realmente no sé la respuesta, pero consideraría eso. Yo sabía, Bien. por ejemplo, que en algunos casos también se usaba filtro de vena cava, pero un filtro de vena cava no va a permanecer en su cuerpo toda su vida tampoco. Sí, Eh, los filtros de Benacaba tienen puntualmente cierta indicación. A ver, no es necesario en esta paciente siempre ustedes no tengan un nuevo evento de TEP o presencia de una embolias masivas que requieran que tengan que controlar el trombo a nivel de la vena cava o que tengan una obstrucción importante en vena cava. Recuerden que el filtro en vena cava se suele colocar, pero que cada cierta cantidad de tiempo hay que removerlo, es decir, reposicionarlo para que no se obstruya. Porque también tiende a obstruirse en pacientes que son refractarios al tratamiento o que tienen nuevos eventos trombóticos. Entonces, es una indicación en un paciente y sobre todo en pacientes que ustedes no pueden anticoagular. ¿Cuáles pacientes ustedes no pueden anticoagular o tienen contraindicación de anticoagulantes orales? ¿Recuerdan? Un paciente puede ser con úlcera gástrica activa, podría ser. Bueno, paciente con una úlcera gástrica activa que esté sangrando activamente tiene contraindicación, sí, usar anticoagulantes. Bien. Pacientes con diabetes hemorrágicas, embarazadas también no.
Perfecto. A ver, sí, la anticoagulación en pacientes embarazadas, aunque depende del trimestre del embarazo, uno podría anticoagular a las pacientes, podría dar una dosis de anticoagulante con mucho monitoreo. No es una contraindicación absoluta. En el primer trimestre del embarazo sí lo consideran, en el segundo trimestre del embarazo es un alto riesgo y en el tercer trimestre se puede anticoagular y con el control obviamente obstétrico estricto, pero no sería una contraindicación absoluta. ¿Qué otro paciente ustedes ven, le llega la guardia y dicen, no, este paciente no lo puedo anticoagular? Pacientes con una hepatopatía crónica o alguna nefropatía. Paciente con una hepatopatía crónica severa, bueno, es una contraindicación no absoluta, pero sí, una contraindicación relativa. Sí. Podrían considerar no usar anticoagulantes o derivados warfarinas o acenocumarol, podrían usar un anti-10 específicamente, pero bueno, sí, podrían considerarlo, sí. Tengan en cuenta también que hay muchas de estas drogas se metabolizan por vía renal, entonces el tema a la anticoagulación. Escucha mucho ruido de fondo, chicos. Entonces, la anticoagulación en pacientes con nefropatía crónica o aguda tiende a ser específicamente heparina de bajo peso molecular o heparina sódica y en algunos casos por bomba. En algunos pacientes que necesitan inicialmente una terapia. No es contraindicación absoluta. Una contraindicación absoluta, por ahí lo dijeron, los episodios hemorrágicos, ACV hemorrágicos, el episodio previo a ACV hemorrágico reciente o inmediato o antecedente de ACV hemorrágico es una contraindicación como para la anticoagulación. Es importante que ustedes lo sepan. Paciente con un antecedente de un ACV hemorrágico, ustedes deberían repensar el riesgo de anticoagular o no. No deberían anticoagular a un paciente con antecedente en ACV hemorrágico inmediato. Bien, excepto que ustedes tengan una documentación, una patología, por ejemplo, fue la ruptura aneurismática y por eso tuvo el ACV hemorrágico ese paciente. Y ya está excluido el aneurisma porque está clipado y está con coils, clipado con coils. Bueno, ese paciente habría que ver con la discusión con neurología y neurocirugía, a ver qué deciden, pero ese paciente no le daría un anticoagulante oral de inicio o una terapia de anticoagulación de inicio por esta causa. Bien. También la presencia de metástasis cerebrales, sobre todo melanomas, que son metástasis cerebrales sangrantes, si son muchas, hay mucha carga de enfermedad, contraindicación relativa, pero porque ustedes podrían entregar anticoagular al paciente, pero que sepan que el paciente puede sangrar, lo más probable es que sangre. Pacientes con intervenciones quirúrgicas recientes también pueden ser, sí, siempre y cuando esa intervención sea una cirugía mayor. Si es menos de un mes de haberse operado o menos de 2 semanas de haberse operado, sí. Pasadas las 2 semanas, el evento de cirugía mayor pierde ya indicación de no anticoagular. Ahí en ese caso deberían anticoagular. Bien, ¿y cómo anticoagularían esta paciente? ¿La anticoagularían con una heparina, con un anticoagulante vía oral? ¿Cómo la anticoagularían a esta paciente en particular? Ya, digamos, para cuando se vaya a su casa, digamos, hablando No, de terapia inicial. en terapia. Heparina de bajo peso molecular, quizás. Heparina de bajo peso molecular es lo que más se usa, generalmente. Se ajusta por peso. Obviamente tienen dosis, las formulaciones o el famoso Clexane, que es la heparina de bajo peso molecular,
que es enoxaparina, viene de 40, viene de 60 miligramos, viene de 80 miligramos. Y generalmente ustedes van a ajustar por peso y pueden dar entre 60 miligramos cada 12 horas a 80 miligramos cada 12 horas. Y creo que también vienen formulaciones más altas. Obviamente cuando el paciente pesa más de 100 kilos o de 100 o 110 kilos, el rédito de la anticoagulación con heparina de bajo peso no es tan efectivo, por lo cual ahí deberíamos pensar en alguna otra estrategia como para poder lograr un mayor efecto de anticoagulación o rotar algún esquema, dar otra cosa. Pero generalmente se da. ¿Y cómo se da? En forma subcutánea. La otra alternativa para los que no tienen o generalmente no disponemos en el medio es usar heparina no fraccionada, heparina sódica, que en ese caso lo que hay que hacer ahí, se usa una bomba de infusión de heparina, se hacen bolos de heparina y se controla obviamente con el RIN. Para ver qué niveles de KPTT y qué niveles de RIN tienen a la hora y cada 3 a 4 horas, si mal no recuerdo, perdón, a la hora y después a la hora sucesiva se van haciendo nuevos controles de RIN hasta lograr el rango. El rango, acuérdense, que es un RIN mayor de 2, entre 2 y 3 sería el rango de anticoagulación correcta. Profe, igualmente, por ejemplo, digamos, el RIN de una persona normal sería idealmente de 1, ¿no? Sí, Ok. exacto. Acuérdense que eso es una razón. Y como toda razón normatizada, hay tablas donde las cuales el paciente, según el peso, la edad y otras características, el paciente debería tener tal nivel de TP y tal nivel de KPTT, y en la relación de esa razón normatizada, ajustada a esa razón según la edad, peso, ese tipo de cosas, debería dar tal valor. Obviamente puede que no se ajuste al paciente si el paciente tiene alguna otra patología o algún déficit de alguna proteína de coagulación, bueno, no van a lograr ese efecto de anticoagulación como ustedes pretenden. Pero generalmente en el agudo se usan bombas. Se usa un bolo de medicación que puede ser 10.000 unidades, de 10.000 y 20.000 unidades, y después se va usando según unidad kilo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos avanzando. Acuérdense, acá tienen las principales reacciones de la coagulación sanguínea, las plaquetas, la cascada de la coagulación con los diferentes factores, con la activación de los factores, el factor 10, con la unión del factor 8A, forma la molécula 10 activa, y el factor 2 de la coagulación se activa dentro a nivel de la plaqueta, también con 2A. Y esto van a actuar en diferentes sitios con la unión de la fibrina a nivel del endotelio vascular, ¿no? Y estas son la placa propiamente dicha estable, con la fibrina puntualmente unida en ese sitio. Bien. Acuérdense que la formación de un trombo hemostático combina los eventos primarios de adhesión de las plaquetas a un defecto endovascular, cualquiera sea. El daño endovascular ocurre en todo el tiempo y hay liberación de gránulos de plaquetas y agregación de plaquetas que activan en forma secundaria factores de la coagulación circulantes y otros factores que están unidos a tejido. Hay una cascada intrínseca o extrínseca de factores de coagulación como mecanismos principales de la formación de coágulos, y se ha suplantado, que es lo que yo les decía, por el paradigma de enfatizar el factor tisular, que es lo principal. El principal factor, el factor tisular de la coagulación, con el desarrollo de trombos en las superficies tisulares y unión de plaquetas. Entonces, el factor tisular es liberado temprano por las células inflamatorias, por el endotelio dañado. Fíjense que ahí está
inicia la activación procoagulante de una serie que culmina en la generación de trombina. Y es esta trombina la que a través de la interacción con el fibrinógeno activa las plaquetas, libera los gránulos y generando una mayor activación una cascada. La warfarina reduce la producción de algunas proteáceas de la coagulación, incluyendo el precursor de la trombina, que es la protrombina, que ese es el mecanismo de acción principal de las warfarinas. Un segundo punto es que las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto adyacente en el endotelio, y acá actúa el factor de von Willebrand, que da estabilidad a esos sitios de unión, y se libera después de la lesión y es el principal ligando que se une a las glicoproteínas de membrana de las plaquetas y hace que se forme la unión estable, básicamente. Y a su vez el fibrinógeno es roto o es escindido por la trombina, que es la última proteasa de la vida de la coagulación, en monómeros de fibrina, y eso formados a partir del fibrinógeno, y eso se entrecruzan y convierten en una estructura principal que es la maduración del coágulo. Acá intervienen los bloqueantes de los receptores GP2B3A, que ya los vamos a ver cuáles son, que obstruyen en forma reversible esta asociación del fibrinógeno a la membrana de la plaqueta. Bien. Otro ítem importante en la coagulación son las enzimas de la vía de la enzima ciclooxigenasa, la vía de la enzima ciclooxigenasa, que en las plaquetas existe obviamente también, y que es la formación de tromboxanos a través de la enzima, obviamente ciclooxigenasa. Y los tromboxanos provocan liberación de los gránulos de la plaqueta que promueven la agregación de las plaquetas tempranamente y factores de la coagulación para formar el tapón. La aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos inhiben esta ciclooxigenasa y es por eso que tienen efectos antirreológicos, es decir, prosangrantes, básicamente, anticoagulantes. Nuevamente, acá les muestro la unión de los receptores, los inhibidores, la COX-1, y la inhibición de la COX-1 obviamente va a alterar este tipo de formación a nivel plaquetario. El cuarto punto sería que la adenosina fosfato se libera por las plaquetas y se asocia a receptores de membrana que facilitan la adhesión de plaquetas y la posterior agregación. Y hay bloqueantes de los receptores de la adenosina difosfato, comúnmente como el Plavix, usado muy comúnmente previo a la colocación de stent vía endovascular, y es un mecanismo de acción por donde actúa otra droga. Fíjense dónde está el ADP acá, no lo encuentro. Bueno, fíjense acá. La molécula de ADP con los receptores de otra membrana y la formación nuevamente del complejo GP2-3A. Obviamente, al bloquear este sitio de acción, va a inhibir la formación de nuevo transmembrana. Bien. Y por último, los factores de la coagulación tisulares o circulantes disponibles finalizan la activación de la trombina y la generación de monómeros de fibrina con el fortalecimiento final del coágulo y la hemostasia. Y acá la acción de la trombina está limitada por las heparinas y el coágulo se rompe durante la trombolisis, que puede ser con, ¿cómo se llama? Ya me va a salir el nombre, alteplasa, que es la streptoquinasas, o alteplasa, que es una molécula... ¿El RTPA o no? RTPA, gracias, no me salía la palabra, perdón. RTPA, que es un fibrinolítico, básicamente. Resumiendo, 5 factores, acuérdense. El factor cisular, la factor de adhesión de plaquetas con el factor de von Willebrand, la vía de ciclooxigenasa 2 con el tromboxano, la adenosina difosfato y la trombina con los fibrinolíticos.
En cada uno de estos puntos hay drogas que actúan, que van a generar o más efecto obviamente de antiagregación o más efecto de anticoagulación. Cuando actúan más sobre la trombina o los fibrinolíticos, obviamente van a generar más anticoagulación, y cuando actúan más directamente sobre la adhesión plaquetaria, van a ser más considerados antiagregantes. Entonces ustedes tienen 4 grupos de familias: antagonistas de la vitamina K, que son todos los derivados cumarínicos, las heparinas de bajo peso molecular, los inhibidores directos de la trombina y el factor 10. Fíjense que ya a nivel mundial, ya la heparina de alto peso o no fraccionada prácticamente cae en desuso, porque obviamente usan drogas más nuevas y han cambiado obviamente la formulación de la medicación. Entonces ustedes tienen anticoagulantes parenterales, ya sean por vena o por vía subcutánea, que es la heparina de bajo peso, que sería low molecular weight heparin weight low molecular, heparina de bajo peso molecular, esa es la traducción, y el fondaparinux. Acuérdense que la heparina es un glicosaminoglicano que se encuentra en los mastocitos, se sintetiza por precursores, se extrae habitualmente de la mucosa intestinal porcina, y que es rica en mastocitos, y por eso la mayoría de la heparina tiene una producción a través de los chanchos, obviamente, ¿no? Hay diversas preparaciones comerciales de heparina que tienen una actividad biológica muy similar. La unidad es unidades internacionales de medición por miligramo. Y esto refleja la cantidad de heparina que previene la coagulación de 1 mililitro de plasma de oveja citrado durante 1 hora después de la adición de calcio. Bueno, nada, es una unidad de medición. Tantas unidades van a inhibir a tanta cantidad de plasma de ovejas, básicamente, que es una unidad internacional. Para determinar la potencia de la heparina se la compara con el factor 10 residual de la muestra, con la detectada en los controles que contienen una concentración conocida por un patrón internacional de heparina, y ahí se va midiendo cuánto antifactor 10 hay, y en base a si hay más o hay menos, ves la potencia de la droga. ¿Bien? Los derivados de la heparina de uso comercial son la heparina de bajo peso y el fondaparinux. Mecanismo de acción. Las heparinas, la heparina de bajo peso y el fondaparinux no tienen una actividad anticoagulante intrínseca, sino que más bien se unen a la antitrombina, aceleran la velocidad en que inhibe las diversas proteasas de la coagulación. Bien. Entonces, la antitrombina, como es secretada en el hígado, circula en el plasma, inhibe los factores de la coagulación activados, como por ejemplo el factor 10 y la trombina, actuando como un sustrato suicida. O sea, la molécula que está, actúa y muere ahí. No es que se vuelve a utilizar. Por lo tanto, la inhibición ocurre cuando la proteasa ataca el enlace peptídico que se une de 1 a 1. Entonces, la heparina se une a la antitrombina a través de una secuencia específica, que ahora lo vamos a ver, y después hay la heparina de bajo peso, que va a actuar en forma diferente a la heparina no fraccionada, y el pentasacárido, que directamente actúa en un sitio de acción en el factor 10. Ahí lo vamos a ver. Fíjense acá, la antitrombina, la heparina no fraccionada, la unión de la antitrombina con la heparina no fraccionada completamente, y obviamente la acción del factor 10 de unión de 2 vías de camino. La trombina, que va a generar una molécula obviamente que no va a actuar directamente sobre la coagulación, y en el caso del factor 10, la unión al factor 10 directamente. Bien, también inactivándolo. Entonces, fíjense cómo cambia a nivel molecular. ¿Lo pueden ver al gráfico? Sí, se ve. Sí, Bien, cuando ustedes tienen una heparina de bajo peso molecular,
esta unión va a actuar directamente sobre el factor 10, directamente y no sobre la trombina, generando un efecto más estable y más prolongado sobre el organismo en cuanto a la anticoagulación. Y en el caso del pentasacárido, el fondaparinux, van a directamente a actuar sobre la antitrombina, uniéndose al mismo y generando un complejo mucho más estable aún que la heparina de bajo peso molecular. Bien. O sea, siempre van a ser sobre el factor 10, que es la vía final común de acción. Bien. Pero cuando comparamos desde el punto de vista farmacocinético las drogas, bueno, fíjense, la heparina no fraccionada es biológica, la heparina de bajo peso es biológica también, se extrae también a través de, si mal no recuerdo, a través del chancho, pero el peso molecular es mucho más chico, es 3 veces menor en kilodaltons en comparación con la heparina no fraccionada. El objetivo de acción es la trombina y el factor 2, el factor 10A y el 10 y el 2A. Y en el caso del fondaparinux, que es sintético, tiene mucha menos peso molecular y va a actuar directamente sobre el factor 10. Fíjense la vida media en horas. La heparina dura entre 1 a 8 horas. Esto es dependiendo de la dosis y las unidades administradas por vía subcutánea o vía endovenosa. Y la heparina de bajo peso molecular actúa en 4 horas. Ahora, tiene un efecto residual esta medicación, por lo cual podemos administrarla en fracciones obviamente mucho más altas, que son generalmente las de 12 horas. Habitualmente, la heparina de bajo peso se administra cada 12 horas, en dosis de anticoagulación. Hay dosis de profilaxis para trombosis, que en ese caso se usa una sola dosis diaria y generalmente con 40 miligramos diarios es suficiente. En cambio, el fondaparinux dura 17 horas. Se usa generalmente una vida media de 17 horas, permite darla una vez por día. La heparina no fraccionada no se excreta por riñón, tiene metabolismo hepático. En cambio, la de bajo peso sí y el fondaparinux sí, o sea que en esos casos hay que ajustar la dosis en pacientes con falla crónica. ¿Tienen efecto antídoto? Sí, en el caso de heparina se suspende la medicación y se da vitamina K. O en todo caso, si no logra revertir, se da factores de la coagulación. En el caso de la heparina de bajo peso, sí también se puede dar alguna terapia específica, pero obviamente se suspende la coagulación y se puede dar plasma o factores de coagulación. Y en el caso del fondaparinux, acá diciendo con esto, porque esto es viejo, ya hay un antídoto específicamente como para el fondaparinux, ya lo vamos a ver ahora más adelante. Las trombocitopenias, que quiere decir la plaquetopenia inducida por el tratamiento con anticoagulantes, es mucho mayor cuando ustedes usan una heparina no fraccionada en relación al Clexane y es mucho menor con el fondaparinux. Y por ahí tienen que ver si no hay un déficit de factor 10 de la coagulación que genere esto o algún tipo de patología previa desencadenante de esta trombocitopenia. Hay una patología que se llama HIT, que es síndrome de trombocitopenia inducida por heparina, que se da en un 5% de los pacientes que ustedes anticoagulan con heparina no fraccionada. Profe, una pregunta. Sí. Tema, por ejemplo, antídoto o revertir. ¿Siempre Sí. se usa vitamina K, por ejemplo, en heparina, o se puede usar sulfato de protamina? Perdón. Se usa vitamina K y se usa sulfato de protamina. El antídoto para la heparina es la protamina. Ok. Bien. Bien. Bueno, acá, ¿qué les quise poner? En realidad, factores que influyen en la selección del anticoagulante en pacientes con algún tromboembolismo venoso. Fíjense, diferentes tipos de patologías a la izquierda, el anticoagulante que se prefiere,
y alguna calificación particularmente en cuanto a la dosis. Esto lo saqué del UpToDate puntualmente, porque quería explicarles de que no todas las patologías se tratan de la misma forma. Fíjense, con un paciente con cáncer se prefiere dar una heparina de bajo peso o un inhibidor de factor 10. Si se va a usar una terapia parenteral, o mejor dicho, se debe evitar, o no se puede usar la terapia parenteral inicialmente, se da rivaroxaban o apixaban. Si ustedes tienen que dar, se prefiere una sola dosis diaria, bueno, dan rivaroxaban, endoxaban o apixaban. Si tiene falla hepática con alguna coagulopatía, fíjense, se usa heparina de bajo peso molecular. Si tiene falla renal con un clearance menor de 30, bueno, en ese caso van a haber derivados de la vitamina K. Bien. Si tienen enfermedad coronaria, van a dar inhibidores de vitamina K con rivaroxaban, apixaban o endoxaban. Si tiene poca adherencia, bueno, inhibidores de vitamina K. Si tienen que usar terapias trombolíticas, bueno, se usa algún trombolítico específicamente en infusión. Y si tienen que usar algún agente para revertir la anticoagulación, bueno, pues se puede usar la vitamina K propiamente dicha, para revertir el efecto de coagulación, bueno, se da inhibidores de vitamina K o algún otro tipo de medicación puntual para en ese sitio. Fíjense que en cada sitio ustedes van a poder usar. En el embarazo, heparina de bajo peso molecular es lo que está indicado, ¿tá? Porque hay potencialidad de que otros agentes crucen la placenta. En el caso de la heparina de bajo peso, tengo entendido que no cruza la placenta. Y bueno, los costos obviamente varían en cuanto a si son moléculas nuevas o viejas. La más barata obviamente va a ser la heparina no fraccionada. La dosis, agentes que van a actuar de ventajas y desventajas de los anticoagulantes orales, o sea, las warfarinas versus los inhibidores directos de la trombina. En cuanto a dosis, oralmente, una vez por día para las warfarinas, a veces los anti-10 requieren mayor dosis diaria, dependiendo del dosaje. Obviamente con la dieta se altera el efecto de las warfarinas y con el tema de los anticoagulantes orales directos, no, eso no tiene tanto efecto. Para el monitoreo, para las warfarinas, ustedes van a usar el RIM. Y en el caso de los inhibidores directos, no necesariamente no necesitan. Pero, sin embargo, si no hay buena adherencia, se podrían obtener niveles de la droga en sangre y dosales. ¿Bien? Hay interacción con drogas, muchas con las warfarinas, y en el caso del rivaroxaban o el apixaban menos, sobre todo con algunos inhibidores del citocromo P450. Bueno, básicamente acá fíjense, para la reversión de los agentes, sí, los escucho. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que toma rivaroxaban, tenemos que tener cuidado también, o sea, tema dosis como por ejemplo, si está tomando algún inhibidor de de protones. Sí, sí. Yo lo daría separado, obviamente, de la ingesta de esa medicación, pero controlaría. No es que es contraindicación, pero lo tenés que ver. Sí. Toda molécula que sea inhibitoria o inductora de la citocromo 3A4 o las glicoproteínas tiene efectos sobre los inhibidores directos. Bien, entonces ustedes deberían controlarlo. ¿Cómo Una lo pregunta controlan? con esa misma. Sí, Perdón. No, después. después. Con el Bueno. RIM se controla, ¿no? ¿Cómo se controlan? Básicamente, generalmente no se piden dosaje de anti-10. Generalmente los anticoagulantes solares directos. Desde el punto de vista clínico, ustedes citan al paciente, lo ven, no tienen hematomas, no tienen ninguna complicación desde el punto de vista de hemorrágica, no hay sangrado bioral, no hay sangrado en encías,
no tuvo ninguna complicación el paciente, bueno, siguen adelante con el tema de la anticoagulación. Básicamente lo que se hace es eso, un control clínico. Si el paciente necesita un control más estricto porque hay, no sé, alguna hepatopatía crónica, algo más que altere el funcionamiento de la droga, bueno, se pueden pedir dosaje de anti-10. Pero bueno, no se hacen todos los laboratorios y se debería ver los valores más bajos, obviamente, ¿no? Si está correcta el efecto de la anticoagulación. Y ahí se va ajustando la dosis en base a eso. Una pregunta, ahora sí. Sí, No, que en el caso que tengamos un paciente que está anticoagulado sí, de manera crónica y sí, tenga un cuadro agudo de, no sé, una neumonía, una meningitis, que sí, tengamos que darle antibióticos en grandes dosis, sí. ¿ahí se suspende la anticoagulación? Dependiendo, lo que tenés que hacer habitualmente, pasas a una heparina. Se Ajá, hace, vos pasas, suspendés el anticoagulante bioral, lo pasas a una heparina. Si tiene indicación de continuar con la anticoagulación, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar que vos diagnosticaste hace una semana, o 2 semanas, ponele, y lo necesitas anticoagular sí o sí, y vas a pasar, por ejemplo, nuevamente una heparina no fraccionada, perdón, una heparina de bajo peso, un Clexane 40 cada 12, o 60 cada 12, o 80 cada 12, dependiendo del peso del paciente. ¿Bien? Hasta que el paciente sea dado de alta. Cuando esté de alta, puedes hacer el switch bioral con el inhibidor 10. ¿Hola? sí, sí, ok, ¿Me ahí escuchan? entendí. Bien. Sí. No sé si se entiende. Todos ustedes pacientes que sean críticos van a preferir usar derivados de la heparina. Y van a pasar generalmente a un antiinhibidor 10 directo oral cuando el paciente obviamente esté de alta. Ahora sí, ahí entendí. Bien. Hay agentes que pueden revertir la anticoagulación. En el caso de las warfarinas van a tener muchos, hay varios. Ejemplos, vitamina K, plasma fresco. Ahí creo que es concentrados protrombínicos, es lo que dice el PCC. Y en los casos de anticoagulares orales directos, como el divagatran, ustedes tienen drogas moleculares con proteínas que son anticuerpos, que son el idarucimumab, que es para los inhibidores de factor 10 directos, o el andexanet alfa, eh, para absorber drogas que se ve o que tengan, también se puede dar carbón activado para remover drogas que no fueron absorbidas a nivel del tubo digestivo, y se puede usar hemodiálisis para remover el divagatran para sacarlo de la circulación en pacientes graves. O sea que todos tienen todas esas opciones, pero fíjense que generalmente son muy costosas. Y no sé en Argentina si están disponibles. Creo que el Andexanet Alfa sí, pero no sé si el Adarucizumab está disponible. ¿Mm? Bien, bueno. Y acá, como les decía, cómo se controla, fíjense en cómo se monitorea la droga después de revertir la anticoagulación con el RIN y con el TP. Y acá en el caso se puede usar un dosaje de actividad anti-10 en el caso de apixaban. Bien. Eh, bueno. Habilidades pueden incrementar riesgo de fractura, especialmente con individuos con osteoporosis. Y en el caso con pacientes con falla renal crónica, se puede alterar la farmacocinética de la droga, y en algunos pacientes muy obesos también. Obesos, realmente no se sabe bien qué es lo que ocurre con ellos. Bien, pasamos directamente a los cuadros de resumen de las drogas. Ustedes acuérdense, van a tener heparinas no fraccionadas, que las van a usar para profilaxis o tratamientos del tromboembolismo venosos, un síndrome coronario agudo, una intervención coronaria percutánea, como puede ser la colocación de un stent, una cirugía de derivación cardiopulmonar, una coagulación intravascular diseminada por el consumo básicamente de factores y efectos
trombóticos, básicamente, es la indicación de la anticoagulación. Y ustedes obviamente van a administrar 2 a 3 veces por día en forma subcutánea para tromboprofilaxis y en el caso de para tratamiento en forma endovenosa es de inicio inmediato con monitoreo del KPTT y del RIN. Bien, pueden usarse en insuficiencia renal y pueden usarse en el embarazo. En el caso de la heparina no fraccionada, acuérdense que está la enoxaparina, la dalteparina, la tisaparina, la calcieparina. Todos son heparinas de bajo peso molecular. Se usan para profilaxis de trombosis venosa, se usan para el tratamiento del trombo de TDP o de TEP. Y acá esto es importante. En tratamiento con pacientes con tromboembolismo venoso asociado al cáncer es la droga de elección. Y en los síndromes coronarios agudos, como para previo al ingreso de la angioplastía, se usa también en ese caso. Se da en forma subcutánea, según dosis profiláxica o dosis anticoagulante, de 1 a 2 veces por día. O sea, acuérdense, dosis profilaxis, 1 por día, dosis anticoagulante, 2 veces por día. Bien. Se requiere ajuste de dosis cuando la función renal tiene un clearance de creatinina de menos de 30 y se puede usar durante el embarazo. Acuérdense, algunos de ustedes habían comentado que en el embarazo estaban contraindicados. Acuérdense, primer trimestre se trata de no dar o tratar de no anticoagular, excepto necesidad, y ya en el segundo o tercer trimestre podrían anticoagularlo sin problema. Pero bueno, esto puede ir variando y cada día se va manejando en forma distinta según la patología. El Fondaparinux, acuérdense que es un derivado de heparina sintético. Se usa para profilaxis de tromboembolismo y se usa para tratamiento también de tromboembolismo venoso. Se da en forma subcutánea 1 vez al día. Bien, no es bioral, es subcutáneo. Y después aparecen otros anticoagulantes, que es la desidrudina, la vivarudina y la ergovatran. Estas medicaciones puntualmente se usan para tromboprofilaxis después de una artroplastía de cadera. Son drogas de uso inyectable, 2 veces por día en forma subcutánea. Puntualmente la vivarudina se usa puntualmente en angioplastía coronaria y en el tratamiento de trombocitopenia inducida por heparina porque no son derivados heparínicos, ya vamos a ver qué. Se administra en forma endovenosa y lo mismo para el argobatran. Bien. Dentro de los antagonistas de vitamina K, que los nombraban acá en el gráfico, por ahí no los van a encontrar como BKA, son antagonistas de vitamina K, es la warfarina, la principal droga. Bien. Es una droga bastante noble, o por decirlo así, bastante usada en el ambiente durante muchos años, con mucha experiencia en su uso, pero con muchas interacciones, toxicidades y efectos adversos. Se da para el tratamiento de tromboembolismo venoso en combinación con un anticoagulante parenteral. Se puede dar en la prevención secundaria del tromboembolismo venoso. Se puede dar en la prevención de un ACV en pacientes con fibrilación auricular. Es generalmente la indicación más usada. ¿Qué características o qué cosas tenemos que tener en cuenta con estos pacientes desde el punto de vista clínico y consejos? Bueno, que hay antagonistas orales de la vitamina K, que tienen un índice terapéutico estrecho, que requieren mucha monitorización del RIN, que el RIN puede variar en muchos pacientes y depende de la alimentación que tengan ellos por el tema de la absorción de la vitamina K, que tiene múltiples interacciones con otros medicamentos, que, como bien dije, se altera la vitamina K en la dieta, que puede usarse en la insuficiencia renal, en pacientes con insuficiencia renal, y que está contraindicada en el embarazo. ¿Bien? Es una de las medicaciones contraindicadas en el embarazo. Y después tenemos los inhibidores directos de la trombina bioral, que en ese caso, acuérdense de que para el tratamiento también del TDP-TEP, para la prevención secundaria del tromboembolismo venoso,
para prevención de ACV por fibrilación auricular, básicamente es la misma indicación que en el caso de las warfarinas. Hay que ajustar la dosis en el caso de insuficiencia renal. No se da en pacientes con hemorragia reciente, en especial con sangrado gastrointestinal, y se puede revertir con idarucizumab, que es el anticuerpo monoclonal. Otros inhibidores directos de la factor 10 es el rivaroxaban, el apixaban y el endoxaban. Todos usados dentro del ambiente de cardiología, puntualmente que es el que más usa este tipo de drogas. Y bueno, sepan que en el caso de insuficiencia renal hay que ajustar la dosis y que se puede monitorizar con el factor 10. Y que hay los agentes que revierten la anticoagulación de los orales directos. Fíjense, el adalimumab revierte el efecto del divagatran. Son fragmentos humanizados de la porción FAD del anticuerpo contra el divagatran. Se van en bolo endovenoso y generan una reversión rápida y completa del divagatran. En el caso de el apixaban o el endoxaban o el rivaroxaban usan andexanet alfa, que es un análogo recombinante del factor 10, actúa como un señuelo, o sea, usando el sitio del factor 10, y se da en bolo endovenoso también, y después una infusión durante 2 horas. Y está en fase 3 de evaluación, pero ya está aprobado, ya está fuera de fase 3, esto es viejo. Y el siraparantac también es reversión de divagatran, rivaroxaban, apixaban. Creo que está en fase 3 esta droga y es una molécula sintética pequeña y bueno, se vincula con drogas diarias de interacción, así que hay que tener ojo con su efecto. Por último, los fibrinolíticos. Fíjense que hay 3 fibrinolíticos que ustedes pueden usar, que es el Alteplasa, el Rateplasa y el Tecneplasa. El Alteplasa, que es el RTPA, genera trombolisis de accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos y de embolias pulmonares masivas e infartos cardíacos. Es la droga de elección, puntualmente, la que más se está usando dentro del ambiente de cardiología y dentro de lo que es terapia intensiva. Bien, y se da en bolo endovenoso, seguida de una infusión, y obviamente hay riesgo de sangrado importante. Acuérdense que esta medicación ustedes deberían, en caso de pacientes con ACV isquémico agudo, hacerle una escala, que es la escala del NIH, y según cuánto score le dé en más o en menos, si le dan más, si le dan más, sería un bajo riesgo de sangrado, pero si le da más alterado el NIH puntualmente en cada una de los ítems, ustedes podrían considerar no pasar terapia fibrinolítica. Hay valor de corte en cuando sí, en cuando no, y eso es en base al protocolo que arma cada institución, según el protocolo que puntualmente manejemos para cada una de esas drogas. Tienen ventana terapéutica de este uso de esta medicación que sigue siendo, si mal no recuerdo, 3 horas. Ustedes, si tienen un paciente que llega dentro de las 3 horas de tiempo de ventana con un ACV, con síntomas de un ACV, que refieren que los familiares lo vieron desde el momento que empieza el déficit y es presenciado, bueno, pueden pasarle esta medicación, como dicen, bolo lento, seguido de una infusión continua, viendo, obviamente, monitorizando el NIH cada cierta cantidad de tiempo. Y después tenemos inhibidores directos de la fibrinolisis, que es el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico. Nada, se usan mucho por vía quirúrgica para inhibir el sangrado intraoperatorio, y el ácido tranexámico yo particularmente lo uso en pacientes con cáncer como para tratar de disminuir el sangrado asociado a tumores como por ejemplo de cuello de útero o tumores como de vejiga también sangrantes.
¿Puede ser que para Eh, hemorragias digestivas también, profe? para hemorragias también digestivas se pueden usar, sí, exacto. Bien. Y bueno, por último, acá van a ver todo lo que es los medicamentos antiplaquetarios, que son los que actúan sobre los inhibidores 2B3A o los inhibidores irreversibles plaquetarios. Bien, van a tener el ácido acetilsalicílico con inhibidor de la COX, el dipridamol, que está disponible también como ácido, con ácido acetilsalicílico en dosis bajas, vendría a ser, actúa como el mismo efecto que el acetilsalicílico, el clopidogrel, que es un inhibidor irreversible del receptor P2Y alfa, el prasugrel, también otro inhibidor irreversible, el ticagrelor, otro inhibidor reversible en este caso, a diferencia del clopidogrel y el prasugrel. Y después van a tener agonistas del receptor PAR o antagonistas de la glicoproteína 2B3A, que es el abscisimmab, el eftifibatil, el tirofaban. Usados también dentro del ambiente cardiológico para pacientes que están internados, sobre todo. ¿Bien? En caso de síndromes coronarios agudos, con contraindicación del uso de heparina o toxicidad por el uso de heparina. Bien, en esos casos pueden llegar a usar este tipo de drogas. Bueno, y la vitamina K, acá, bueno, reversión de las warfarinas, se da en pacientes también con hipoproteinemia en el recién nacido, con pacientes con obstrucción biliar o malnutrición crónica. Se da en forma oral o vía subcutánea, pero también hay formulaciones por vía endovenosa, ¿bien? Para pacientes con efectos adversos severos por el uso de las warfarinas, puntualmente. En el caso de la paciente, bueno, como tenía trombosis pulmonar y una TDP, las opciones a tratar serían una heparina no fraccionada, como dijimos, como dijeron ustedes, llegar a un RIN de 2 a 3, o pasar un anticoagulante parenteral 2 a 5 días seguidos de endoxaban o rivaroxaban o apixaban o divagatran solo sin monitoreo. Como esta situación puede considerar un evento provocado por la historia del uso de anticonceptivos, ¿qué le harían a la chica? Directamente suspender los anticoagulantes y darlos de 3 a 6 meses el tratamiento puntualmente y estudiar puntualmente a la paciente para ver si no hay diagnóstico de alguna, no me sale ahora la patología familiar que cursa con, bueno, Hipercolesterolemia familiar. no, síndrome antifosfolipídico. Síndrome antifosfolipídico que tenga alguna asociación familiar o bien algún tipo de otro trastorno genético que esté transmitido a través de la familia y que necesite la paciente estar anticoagulada. ¿Bien? Eso es un concepto. En pacientes que tengan anticonceptivos orales con trombosis, que sean jóvenes, pensar en este tipo de diagnósticos, síndromes antifosfolipídicos o algún otro tipo de patología ginecológica asociada que genera estados protrombóticos, básicamente. ¿Bien? Bueno, eso básicamente, chicos. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, una pregunta entonces, básicamente sería, digamos, después de todo resuelto el caso, sería el uso, o sea, la suspensión de anticonceptivos, digamos, y solamente por 6 meses la anticoagulación. Exacto. Para pacientes con tromboembolismo venoso, ustedes deberían darlo durante 3 a 6 meses el tratamiento. Tromboembolismo venoso. Para pacientes con TDP, ya el TEP, mejor dicho, la anticoagulación es más tiempo, generalmente de 6 meses a 1 año. Bien. Y en pacientes que reiteran episodios es de por vida. Y vuelvo a repetir, paciente internado, heparina de bajo peso o heparina no fraccionada. Paciente que se va de alta, usan obviamente el apixaban, rivaroxaban, divagatran, básicamente eso. Sin monitorización, eso es lo ideal. Perfecto. Fíjense que no les puse dosis en ninguna de las diapos.
porque no quiero marearlos con dosis particularmente y quiero que se ajusten a una guía. Si ahora estamos viendo la parte de cardio, ajustense lo que es la SAC, puntualmente. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, profe, de mi parte no.